Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Espiral Dimensional. Descubre tu espíritu de energía creativa. Sábados y jueves, 9 de la mañana. Conducen Lena y María Emmanuel. Hola, bienvenidos a su programa Espiral Dimensional, en el cual podrás descubrir tu espíritu de energía creativa. Somos un equipo con el cual viajarás a través de diversos temas dimensionales, en lo biológico, psicológico, estético y espiritual, siendo ellos un gran espiral. Así es. Dichas dimensiones estarán soportadas en la bioenergética, Gestalt, tanatología y la logoterapia. Todo esto te ayudará a mejorar como ser humano integral de acción en el universo. Durante cada programa estaremos acompañados de Elena. Ella es una chica divertida, muy elocuente y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Conocerla es un mundo misterioso pero fascinante. Gracias, muchas gracias, Emmanuel. Ahora te damos la bienvenida y yo te describiré como una mujer auténtica, sencilla y apasionada por la vida. Mira, muchas gracias. La verdad, pocas personas se atreven a sentir y a vivir todo lo que pasa por su vida. Primero, deben de sentir y no pensar. Al final es actuar y mejorar siempre. Pero, ¿por qué tanto te bloqueas? Eso es el tema de hoy. Hoy nos encanta que estén nuevamente con nosotros. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartiendo de su programa Espiral Dimensional. Seguimos con las fases del ciclo de la experiencia de la Gestalt de Salama. También hablaremos de los bloqueos y cómo trabajarlos para avanzar en la vida. Esto es sumamente importante porque conecta con el tema anterior que hablábamos del reposo, la sensibilización, la formación de figura y la movilización de energía. Así es, Lena. En el programa estaremos platicando sobre la dimensión psicológica y daremos respuesta a preguntas: ¿por qué me quedo como paralizado sin acción? ¿Para qué evitas el contacto con lo externo? ¿Quieres tomar decisiones y no sabes? ¿Por qué sigues haciendo lo que los demás indican? ¿O que ya no estás a punto de seguir y no sabes? ¿Por qué te quedas anclado sin avanzar? Esas son las últimas 4 de las 8 del ciclo Gestalt de Salama. El tiempo es limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. Steve Jobs. Algunas personas son verdaderos coleccionistas de lamentos. No hacen más en sus vidas que juntar desgracias que jamás dejan salir. ¿Se pueden imaginar qué poca vitalidad les queda por vivir? Es muy raro que las personas puedan hablar y escuchar. Muy pocas escuchan sin hablar. Sin toma de conciencia no hay nada, ni siquiera el conocimiento de la nada. El loco dice: soy Abraham Lincoln. El neurótico: ojalá yo fuera como Abraham Lincoln. Y la persona sana: yo soy yo y tú eres tú. Esperar a que el mundo te trate en forma justa porque eres una buena persona es lo mismo que esperar que un toro no te ataque porque eres vegetariano. Si necesitas los halagos y las palmaditas en la espalda de todo el mundo, estás convirtiendo a todo el mundo en tu propio juez.
Continuamos. Gracias por estar con nosotros en este tu programa Espiral Dimensional. Descubre tu espíritu de energía creativa. Las 4 dimensiones de hoy estaremos hablando es la acción, el precontacto, contacto y poscontacto. Y sus bloqueos, que son la retroflexión de no acción, la deflexión de evitación, confluencia y fijación. Bueno, Emma, te comento. Vivir en el aquí y en el ahora es una decisión de acción de las personas que viven la experiencia para obtener resultados y mejorar continuamente. En mi caso, por ejemplo, casi siempre omitía el pensar y de una vez me iba a la acción. ¿Y sabes qué? Es importante detenerse en el pensar un rato, porque así puede uno planificar mejor lo que va a hacer y también sus impactos, porque no siempre es ganar, es mantener un equilibrio en todos los momentos, desde el sentir, el pensar, el actuar, y bueno, ahí vas mejorando, ¿no? Eso me está pasando en el ciclo de la experiencia gestal, ¿qué te parece? Ah, qué bueno, Elena, así es, qué interesante. Esa experiencia de vida es muy bonito. Saber que las personas no solo estudian la teoría, sino que avanzan en la práctica y lo toman como filosofía de vida. Para mí es un placer por ser parte de esas acciones de cambio y mejora en muchas personas día a día. ¿Sabes? Así es, Emmanuel. Es como cuando empiezas a jugar baloncesto. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta jugar baloncesto. Y muchas personas solo buscamos el accionar, pero cuando realmente uno analiza y toma conciencia de lo que debe hacer para encestar ese balón y llevarlo hasta allá, hasta el objetivo, uno se detiene a validar e interiorizar lo que es necesario para lograr esos objetivos y seguir adelante con medios de defensa. Por ejemplo, es defensas estables en la vida. No todo es perfecto, pero sí podemos vivir lo mejor posible. Me hiciste acordar también algo de mí, que fue como la primera y la última vez que me he montado en un escenario. Estaba conectada con las personas, pensé lo que iba a decir y lo más bonito fue la acción, con el contacto. Y al final tener esa fijación, pero fue una fijación bonita porque a veces pues aprendemos de todo lo que nos fijamos, pero lo más importante fue lograr verlo sonreír. Y leí ahí por ahí una frase: sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos que se molestan no importan, y los que importan no se molestarán. La angustia siempre es el resultado del alejarse de la hora, pero solo tengo un objetivo: impartir una fracción del significado de la palabra ahora. Intentar es mentir. Lo intentaré quiere decir que no tienes intención de hacerlo. Si de veras piensas en hacerlo, di, lo haré. Y si no di, no lo haré. Hay que hablar claro para pensar claro y obrar claro, hasta contigo mismo. Sí, Lena, en efecto la empatía también contigo mismo es importante, porque el dejarte de lado deja de sentir, pensar y actuar y mejorar. Por eso crecer es doloroso y muchos lo evitan, es como siempre lo digo y lo hemos reiterado en todos estos programas. ¿Por qué? Porque el ciclo de la experiencia es lo que te hace sentir vivo. Así es, Emmanuel, tal cual. Buenos mis queridos oyentes, quédense con nosotros y en unos segundos regresamos. En tu espiral dimensional. Sean cual sean los sueños que Dios tiene para el hombre, lo que parece indudable es que no pueden hacerse realidad sin la cooperación del hombre. Stella Terrill Mann. Como diría la maestra Emmanuel en una de sus charlas, el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Por lo que te invito a aprender viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora, con unidad del ser para lograr la plenitud, en el caminar de vida con los recursos y mecanismos de defensa necesarios, sabiendo que no todo lo que deseas lo vas a lograr,
no por tener una posición pesimista, sino realista, porque otros también deben ganar y deben existir en el equilibrio en el universo, sin buscar culpable de tus dolores, sino siendo responsable para tomar decisiones y avanzar con aplome. Valentía y con visión de guerrero para desaprender y aprender nuevas cosas esenciales en la evolución y trascendencia. Continuamos en tu programa Espiral Dimensional. Somos Lena y Marian Manuel. En resumen, la Gestalt acepta a la persona tal cual es, como lo comentamos anteriormente. Los análisis se realizan primero con uno mismo, interiorizando. Luego de validar, uno puede descartar la responsabilidad en algún porcentaje, dado que no siempre es todo para ti. Se trata de compartir los hechos y no llevar mentalmente todo el proceso. El objetivo básico de la Gestalt es facilitar la comprensión súbita y el cierre de asuntos pendientes para que la persona logre una existencia auténtica y aprenda a apoyarse en sí mismo para evitar la dependencia y logre mejorar su vida. Así es, Lena. Me gustaría continuar y explicar a la audiencia las 4 fases restantes de la Gestalt. La primera que vimos fue el reposo, la sensibilización, la formación de figura y la energía, la movilización de la energía. Ahora vamos con la 5ª fase, que es la acción. Esa etapa de que ya se movilizó la energía, ese organismo inicia su proceso de actuar y ya está en contacto con la zona externa. Esa fase implica un movimiento de acercamiento hacia un objetivo atractivo o un alejamiento de un objetivo que no es atractivo. Pero muchas veces las personas se bloquean y hacen la retroflexión o la no acción o la proflexión. Sé que es muy complicado los nombres, pero es eso, la no acción. Y casi siempre hace que el ser humano no avance y se quede en la no acción. Es como yo les digo, como muertos en vida. Y al final no avanzan, no hacen, no ejecutan. ¿Qué pasa con eso? Es que evita el enfrentar el ambiente, conduciendo una pulsión hacia nosotros mismos. Suele emerger así como una renuncia o incapacidad para ejecutar lo que puede hacer realmente sobre el mundo. Se recomienda que es posible trabajar a nivel de la bioenergética, que fue el primer programa que trabajamos a nivel del cuerpo, del hacer ejercicios cardiovasculares, otra actividad que genere movimiento-acción, todo lo que es el camping, el montañismo, el caminatas con el ambiente, y así estar desbloqueando a esa persona o ese individuo para que tome decisiones para el hacer. Al final lo que buscamos es un autocontrol y disciplina. Cuando tú tienes disciplina y autocontrol puedes hacer muchas cosas en la acción. Aquí continuamos con la fase 6, que sería el precontacto, el actuar, y el bloqueo, la deflexión. Se identifica el objeto relacional con el que se va a entregar en contacto. El organismo localiza la fuente de satisfacción y se dirige hacia ella, logrando el inicio de camino para el disfrute de la experiencia. A veces es posible que se presente un bloqueo en el cual se llama deflexión, y al final es mejor no me toca y evita. Con esto se paraliza el flujo normal de energía de la acción, la cual no avanza. Tenemos como ejemplo, este mecanismo tiene la función de desvitalizar el contacto y de alguna manera de enfriarlo. Tiende a evitar el contacto directo, ya sea con otra persona o con el medio. La acción existe, pero no llega a su destino, pierde fuerza y efectividad. Se caracteriza por conductas de evitación, de desviación. Ejemplo, ante un sentimiento de vergüenza porque su acción fue como por ejemplo dar un beso inesperado a esa persona y huye de la situación que le suscita ese sentimiento, en lugar de encararlo, y hasta se pone a llorar porque no lo disfruta. Entonces se recomienda una de las prácticas de decir, no tengo miedo de enfrentar esta situación, sí puedo lograrlo y puedo disfrutarlo. Trabajar las visualizaciones o la realidad virtual para poder pasar a la otra fase e ir finalizando el ciclo de la experiencia. Así es, Lena. Entonces,
tenemos que caminar sobre una cuerda floja es tener todos tus sentidos activos para pensar y accionar y mejorar la práctica. No es una tecnología o ciencia, al final es un arte. Manteniendo la filosofía de valores con meditación, amor, el corazón vibrante, el ser tal cual es, como un tesoro que no puedan destruir. Esto es Espiral Dimensional. Somos Lena y María. Ya venimos. Para comunicarte con Lena y María Emmanuel, puedes hacerlo a través de la página web www.mariaemmanuel.com, Instagram @mariaemmanueloficial y a través del WhatsApp 305 436 4781. La vida debe ser experimentada de todas las formas posibles, desde el bien y el mal, el dulce y el amargo, la luz y la oscuridad, el verano y el invierno. Toma la experiencia de la dualidad, no temas experimentar, puesto cuantas más experiencias obtengas, más maduro serás. Continuamos con Espiral Dimensional. Somos Lena y María Emmanuel. Descubre tu espíritu de energía creativa. Estamos platicando lo que son las fases de la gestal del ciclo de la experiencia de Salama. Hemos conversado desde el programa anterior lo que es el reposo, la sensación, la formación de figura, el manejo de la energía, la acción y el precontacto. Todo esto cierra todo su ciclo de una manera muy sutil, muy bonita, porque viene la fase 7 y la 8, que es el contacto y el postcontacto. El contacto habla y se establece como ya la satisfacción de poder haber estado en esa acción. Experimenta la unión con uno mismo, esa propia experimentación. El organismo obtiene ese placer que al final está buscando a través de esa necesidad. Ese placer podría estar experimentando una cierta parte de bloqueo del ciclo de acción, que es el disfrute, y puede verse afectada por esa confluencia. Y la confluencia viene siendo de eso que al final dejas que el otro decida por ti en muchas cosas. Muchos lo verán como compañerismo y es una actitud muy positiva, pero al final, si todo depende de otro, de las decisiones del otro, de las acciones del otro, no vas a disfrutar ese contacto. Te hace dependiente con una actitud negativa. Cuando se es confluente, muchas veces las personas dicen el nosotros, pero es una forma perturbada de contacto, de la zona de contacto. Porque al final no es un nosotros, es tú decides, yo acepto. Ha perdido ese límite, ese sentido de límite, y se recomienda muy importante hacer ejercicios vivenciales para la toma de decisión y la colocación de límites para avanzar como un conjunto, como un caminar juntos y construir siempre de la mano del otro. Ahora venimos con la fase 8, que sería el postcontacto, la mejora continua y su bloqueo o la fijación. En esta etapa se inicia la falta de energía, buscando el reposo junto con los procesos de asimilación y de alineación de la experiencia dentro del continuo de conciencia. Al finalizar esta etapa se vuelve a obtener el estado de equilibrio momentáneo, llamado también indiferenciación creativa. Punto que identifica el nacimiento de una nueva experiencia o gestal. El bloqueo es a veces eso que se queda fijado al ser humano por miedos a cerrar algo que le ha gustado, entendiendo que todo ciclo debe cerrarse, hasta el mismo de la vida al morir. Un ejemplo sería el punto importante en ese momento en que no siempre uno se despega o entrega fácilmente, porque en la vida cuando se logra avanzar no se busca que acabe para iniciar otro proceso,
Solamente uno se mantiene allí, quizás lo que lo hace sentir a uno como más vivo y activo, y uno se queda como anclado a ese proceso. Entonces se recomienda el quehacer como planear y hacer algo hasta que se canse, buscar alternativas como el drenar, el escribir, el distraerse, el trabajo con el agradecimiento y el perdón. Poco a poco irá sanando y aceptando para poder cerrar esos ciclos. Al final sería una decisión de la persona para poder avanzar en la vida. Así es, Lena, ese poscontacto tiene muchas actitudes positivas, porque si te quedas en la fijación para hacer detalle, para interiorizar y avanzar y analizar y sencillamente guiarte para desbloquearte y tomar decisiones, a veces es bueno quedarte fijado un ratico como para aprender, pero ya cuando tienes una actitud más negativa, se siente como más de persecución, de obsesión, porque no puedes vivir sin dejar de pensar en eso, y eso al final, como es un ciclo y es un ciclo redondo y se cierra y inicia otro proceso de ciclo que es desde el reposo, esta fijación te está bloqueando para iniciar cosas nuevas en tu vida. Entonces es muy importante que te tomes el tiempo para darte cuenta si estás bloqueado o estás fijado. Al final lo que buscamos es que tengas una relajación, placer, reconocimiento, aceptación, expresión, identificación selectiva, la pertenencia e independencia en la vida. En resumen, en los últimos 2 programas hemos platicado sobre las 8 fases del ciclo de Gestalt de Salama como soporte teórico de acción para la dimensión psicológica. Todo esto va aunado a que es importante poder evaluar en qué punto me estoy bloqueando, que estoy cerrando para mi vida y no estoy avanzando. Es una decisión de acción para la reacción, para la mejora continua de procesos en la vida, desde el reposo hasta el disfrute del postcontacto. Los bloqueos más recurrentes son la introyección o la autodestrucción, que evitan que sigas en la vida, la inacción o la retroflexión, la no acción, la confluencia porque dejas de ser tú, anulándote que el otro decida por ti, y la fijación, que es el último bloqueo del ciclo, pero no deja de cerrarlo, por ende no podrás iniciar nuevos ciclos que te ayuden a seguir en la vida. Por eso te invitamos, oyentes, a ser la persona que eres. Nunca trates de ser otra. Así podrás madurar. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, sea cual sea el precio, siendo el dolor muchas veces el fruto del trabajo diario de la mente para seguir adelante día a día. Muchas personas son inconformes y sufren porque quieren alterar los hechos para adaptarlos a sus opiniones o puntos de vista, pero muchos hechos dependen de otros y hasta de ti mismo, siendo imposible que todo sea como tú quieres exactamente en la vida. Ser flexibles, sin caer en una tolerancia y paciencia excesiva, es de grandes maestros de la adaptabilidad al cambio y al crecimiento. Tal y como hemos platicado Lena y yo en estos 2 últimos programas, hemos compartido con ustedes lo que son las 8 fases de la Gestalt de Salama, del ciclo de la experiencia, y cada una de las fases tiene un temor. En este caso, por ejemplo, la de postergación, que tiene que ver con el reposo, el bloqueo es la postergación, que es el miedo a triunfar o temor a triunfar, y al final lo que hago es que me pospongo las acciones de iniciar una nueva gestalt o una nueva experiencia para así decir que pues no merezco eso y pues no quiero. Pero si trabajamos la autoestima, esa representación única de nosotros mismos, pues podemos avanzar y no postergar. Luego tenemos la parte del sentir como tal, pero el bloqueo es esa desensibilización y ese temor inmenso que es el sufrir, y al final es negar cada sensación que llega porque te da miedo que esa zona interna sea irrumpida y permitida. Entonces, en común las personas, como han pasado momentos muy traumáticos, evitan para que eso no se repita. Pero cuando trabajamos esa honestidad y somos honestos con nosotros mismos, empezamos a sensibilizarnos y a entender que la vida es eso, sentir para luego pensar, actuar y mejorar continuamente.
La tercera fase al final es la formación de figura, que era lo que hablábamos en el programa inicial, pero el bloqueo es la proyección y al final lo que buscamos es negar en ese temor, ese sentimiento de culpa hacia las figuras significativas que posiblemente nos daban como un castigo, atribuyendo responsabilidades. Entonces, al final lo que tenemos que buscar es esa responsabilidad con nosotros mismos y lograr que esa proyección de figura ya deje de ser a otra y nos veamos a nosotros mismos como una gran figura. La cuarta fase que estábamos hablando del ciclo de la experiencia de Gestalt de Salama es la parte de movilización de la energía, pero muchas veces, como les comentábamos Lena y yo, el bloqueo más fuerte es la introyección, pero ese temor, ¿por qué se da la introyección? Se genera desde el rechazo y al final es que están buscando esa aceptación de las personas, porque las personas son consideradas como importantes, entonces hacemos que todas esas responsabilidades que no te corresponden las lleves a ti, que era lo que comentábamos anteriormente, y al final desintonizas o haces un proceso distónico de tu propio yo, pero podrías trabajar lo que es el respeto a ti mismo, o sea, valorar todo eso que dices de ti mismo, de todas tus opiniones, de tu autoconcepto y decir ya va, pero todo lo que dicen esas personas no es. Entonces, trabajar ese valor del respeto a ti mismo es sumamente importante. También tenemos lo que es la fase 5, que es la acción, pero haces lo que es la evitación o la retroflexión. Y eso es un miedo a la propia agresión, o sea, es darte cuenta que puedes no ser aceptado, reprimido, y entonces haces como que la energía la intelectualizas, dirigiéndosela así como que a esa emergencia, y puede ser que esa acción se introyecte o se autorrefleje o te flagele y te lleguen esos síntomas de enfermedades psicosomáticas que le hablábamos en el programa número 1. Te invito a que manejes el valor de la autoestima otra vez. ¿Por qué? Porque si tú te valoras, no te vas a agredir. Entonces es muy importante darte cuenta si estás bloqueando la acción o estás llegando a la inacción, qué está pasando con tu autoestima. En la fase 6 tenemos lo que es el precontacto, y es eso que al final tienes miedo o temor a enfrentar algo. Entonces ya cuando vas a empezar con ese contacto, con esa unión de esa persona o ese objeto o animal o ambiente, sencillamente es esa angustia, la confrontación, y desvías toda la energía, y al final lo que tienes que trabajar es, te lo digo, la honestidad contigo mismo de nuevo. ¿Por qué? Porque si evitas, al final no vives. Tenemos la fase 7, que es ese contacto real, o sea, primero el precontacto y luego el contacto, pero tienes ese temor hacia el abandono, que es la pérdida de la relación objetal significativa con el otro, y al final haces que toda tu personalidad se distorsione, se adapte perfectamente, confluyendo a nivel emocional, mental y actitudinal, y haces una confusión de los límites y esa persona. Pero yo te ofrezco y te digo que practiques mucho lo que es la responsabilidad, porque hay que tomar decisiones. No todo lo que los demás dicen y hacen es lo que a ti te conviene. Y la fase 8 es esa parte del postcontacto. Entonces, cuando trabajas el postcontacto, que su fijación o su mayor expresión es la fijación, al final es miedo a ser libre, o sea, es darte cuenta que puedes ser libre y que no puedes estar fijado en un momento específico, en una persona específica, y que hay momentos ahorita que están pasando, que son tu aquí y tu ahora, que te atrevas a correr riesgos y sencillamente a comprometerte y a seguir adelante. Y te invito a que practiques el respeto, porque es darse ese tiempo, darse ese valor para disfrutar y seguir. Todo esto que estamos hablando hoy y en los programas anteriores es para que te des cuenta
que ser víctima no es lo mejor, ser egoísta no es lo mejor, retraído, controlador, intrusivo, entre muchas cosas hasta temeroso, dependiente o perseguidor. Búscate, darte cuenta quién eres, en esa generosidad, en esa meditación, en ese autocontrol, en ese rescate de valentía y compañerismo, pero sobre todo ser detallista del amor y de la entrega. El maestro actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Las cosas aparecen y él las deja venir. Las cosas desaparecen y él las deja ir. Somos Lena y Marian Manuel en este tu programa Espiral Dimensional. Los invito para que escuchen nuestro programa el próximo sábado a las 9 de la mañana, con repetición los jueves a las 9 de la mañana. Estaremos platicando en el próximo programa de nada más y nada menos que de lo estético a través de la tanatología. No te lo puedes perder porque está muy interesante para tu vida. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes aquí en Casa del Alma. Este es su programa Espiral Dimensional y descubre con nosotros tu espíritu de energía creativa. Un abrazo para todos y feliz día.